Buenas tardes a todos. Queremos presentar a ustedes la investigación relacionada con la importancia del transporte de la carga aérea durante la pandemia en Colombia, realizada por Raúl Francisco Mateus Tovar y quien les habla Nancy Patricia Caviedes Castillos, docentes del programa de Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas del Politécnico Gran Colombiano. El principal objetivo de esta investigación es determinar la importancia del transporte de la carga aérea durante la pandemia en Colombia, fundamentándose en dos objetivos específicos. El primero, analizar el efecto de la pandemia COVID-19 en la carga y correo aéreo del país y también identificar el papel de las aerolíneas en Colombia en el transporte de las vacunas contra COVID-19. Los métodos utilizados en la investigación: tenemos la investigación documental, que busca generar un proceso de recolección, interpretación y análisis de información, basándonos en la revisión e interpretación objetiva de los diferentes textos, artículos, páginas web y otras fuentes confiables que sustentan esta investigación. A través de la investigación descriptiva, el objetivo es poder identificar la importancia que tuvo el transporte de carga aérea en el traslado de las vacunas y también cómo sirvió de soporte para que la industria aérea siguiera operando desde esta unidad de negocio que logró sustentar a muchas aerolíneas no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. En cuanto al enfoque cuantitativo, tuvimos en cuenta el análisis de diversas estadísticas operacionales de la aeronáutica civil, donde se llevó a cabo un comparativo del transporte de carga entre 2019 y 2021. También se hace un análisis de los periodos de pandemia con mayor índice de fatalidad de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud y por otro lado la cantidad de vacunas que recibió Colombia desde el 15 de febrero del 2021 al 12 de mayo del 2022 de los diferentes laboratorios a nivel mundial. Resultado del transporte por vía aérea seguro y eficiente que ha ayudado a mitigar el impacto del COVID en nuestro país. En la siguiente gráfica podemos ver un comparativo del comportamiento de carga transportada en 2019, 2020 y 2021. El transporte de la carga y correo se puede observar que para el año 2020, en los meses de enero y febrero, previos al inicio de la pandemia, hay un aumento promedio del 25%. Sin embargo, si vemos el mes de marzo, se evidencia que hay una caída del 10% si lo comparamos con el año 2019. Para 2020, en los meses de abril a septiembre, existe una disminución promedio del 60%. En los últimos 3 meses del año, hubo una disminución del menos 36% si se compara con el año 2019. En referencia al año 2021 y comparándolo con el periodo 2020, es evidente el repunte del transporte de mercancías, donde se presenta un avance positivo del 104%. Sin embargo, estos dos periodos no deberían ser comparables teniendo en cuenta lo sucedido en el desarrollo de la pandemia. Sabemos que para el año 2020 se vivieron los principales picos y periodos de confinamiento. Finalmente, para la comparación del periodo 2019 con el 2021, se evidencia que este último tuvo el 8% de aumento en el transporte de mercancías. Continuando con el análisis, para los periodos 2019, 2020 y 2021, se evidencia que el transporte de carga y correo centraliza su operación principalmente a nivel nacional y dentro del continente americano, principalmente a Estados Unidos, Panamá, Perú, España y México. Con respecto a las principales aerolíneas que transportaron carga y correo en 2020 y 2021 dentro de Colombia, se destaca Tampa Cargo, que tuvo un crecimiento en un 20%, comparando 2020 con 2019. Por otro lado, vemos que Avianca, que es una aerolínea tradicional, disminuyó en un más del 70% el transporte de sus mercancías. Esto se debió a la disminución de las frecuencias aéreas en sus destinos nacionales e internacionales para el periodo 2020 y 2021. Continuamos con la participación de las aerolíneas en el transporte de vacunas desde el principio. Acá tenemos, por ejemplo, la aerolínea
Avianca, que dispuso una flota de 11 aviones cargueros con capacidades entre 40 y 60 toneladas. También dispuso instalaciones de cuartos fríos en las bases de Miami y en las bases de Bogotá para poder almacenar las vacunas. La TAM garantizó que podía transportar entre 2 millones y 2 millones y medio de vacunas por vuelo. Air Canada también realizó su aporte a través del transporte de mercancías en sus aviones cargueros y en sus aviones comerciales, teniendo un plus que fue la certificación Safe Pharma de la IATA, que le permite la manipulación y establece todas las normas para el transporte de fármacos como las vacunas contra el COVID. También participó Lufthansa de una manera muy activa, dado a su experiencia en el transporte de este tipo de mercancías. Tuvimos la aerolínea Viva Air, que a pesar de ser una aerolínea low cost, estaba evaluando la capacidad de su flota Airbus 320 y Airbus 320neo para poder transportar las vacunas. La aerolínea regional de EasyFly con aviones ATR-42 y ATR-72 estaban buscando permisos para poder llegar a aquellos municipios donde no era muy fácil el acceso en aviones más grandes. Y evidentemente DHL Express, que en febrero del 2021 fue la primera aerolínea en entregar al gobierno colombiano el primer cargamento de vacunas con 50.000 dosis de Pfizer y BioNTech. Para lograr que las aerolíneas cumplieran con las regulaciones, se creó la Guía de IATA para la Logística Farmacéutica y Distribución de la Vacuna. Una guía que incluye un conjunto de normas y directrices internacionales relacionadas con el transporte de las vacunas por vía aérea, que nace de la unión de diferentes entes reguladores como la OASI, la IATA, la FIATA, la OPS, el Banco Mundial, la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, y la OMC. En esta reglamentación se incluyó cómo debían ser los almacenes de temperatura controlada, cuáles iban a ser las responsabilidades y funciones de los entes gubernamentales y no gubernamentales, cómo se podría garantizar la conectividad para la distribución de las vacunas, cuáles eran esas características de la cadena de ultrafrío que se requieren para estos fármacos, cómo se iban a regular los controles fronterizos, especialmente los aduaneros, y finalmente cómo se iba a garantizar la seguridad contra la manipulación y el robo de las vacunas. Adicionalmente, ya para finalizar, tenemos algunos datos de las vacunas transportadas por las aerolíneas en el 2021 y 2022. A la fecha hay 95.135.884 dosis recibidas de los diferentes laboratorios. El 89% se recibió en el año 2021 y el 11% se ha recibido a mayo del 2022. En cuanto al porcentaje de vacunas por laboratorio que se ha recibido en Colombia durante 2021 y 2022, el mayor porcentaje lo tienen Sinovac y Pfizer, con una diferencia donde Sinovac es del 28% y Pfizer del 27%, seguido de Moderna con el 18%, AstraZeneca con el 15% y Janssen con el 12%. Finalmente, podemos concluir que se ha comprendido que lo que fue 2020-2021 constituyen un hito en la historia de la humanidad, donde definitivamente el COVID tuvo un impacto directo en todas las operaciones, en toda la parte logística, en toda la parte financiera de las diferentes aerolíneas. También entendemos que hubo una serie de políticas de cierres en los principales destinos de la carga, donde obviamente Colombia se sostuvo transportando carga de manera interna o algunos países en el continente americano. Las políticas que se implementaron los países con el objetivo de frenar el avance del virus del COVID-19 aceleró muchos procesos en los diferentes laboratorios para que se pudiera desarrollar un fármaco y así poder minimizar las medidas restrictivas que se venían teniendo. Y finalmente podemos concluir que las líneas aéreas de carga sí jugaron un importante papel en esta distribución, en el transporte, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de los fármacos, de las vacunas que se transportaron y en definitiva
ayudaron a minimizar este impacto de COVID-19 y lograr volver a la normalidad hoy en día. Muchas gracias.